El siglo III antes de nuestra era. El aire sobre el Sena es húmedo y pesado, con olor a limo, humo de fogatas y pescado ahumado. En la isla que, milenios después, se llamará Île de la Cité, hay un asentamiento. No es una ciudad, es un entramado de senderos, marcados en el barro, y chozas redondas hechas de madera y barro, cubiertas con paja. Cerca del año 259 antes de nuestra era, llegó aquí una tribu celta llamada los parisios. Su nombre probablemente significa gente de las canoas. Toda su vida gira en torno al río. Este los alimenta, protege y sirve como camino. Los hombres sacan a la orilla canoas talladas, mientras las mujeres reparan las redes. La geografía lo definió todo. La isla es una fortaleza natural. 2 siglos después, en el horizonte aparece polvo. No son comerciantes, sino disciplinadas columnas de legiones romanas. En el año 52 antes de nuestra era, Julio César llega para conquistar la Galia. Los parisi ofrecen resistencia. Como respuesta, su asentamiento es quemado por completo. El humo de la paja y la madera ardiendo cubre el río. Donde antes estuvieron las chozas, quedan solo círculos negros en la tierra y cenizas frías. El primer nacimiento de París comienza con su destrucción total. En una tierra quemada surge un mundo completamente nuevo. Los romanos no construyen un simple asentamiento, sino una ciudad siguiendo el modelo imperial, Lutecia. Pero no la levantan en una isla, sino en la orilla izquierda del Sena, más alta y seca. En lugar de senderos torcidos, trazan calles rectas y empedradas que se cruzan en ángulo recto. En vez de chozas, aparecen villas de piedra con pisos de mosaico. Surgen el foro, el acueducto, un arco triunfal y baños públicos, las termas. Para el entretenimiento, edifican un anfiteatro con capacidad para 15.000 personas. Toda la población de la ciudad y sus alrededores reunida al mismo tiempo. El caos orgánico da paso al orden imperial. La ciudad que sobrevivió a la Guerra de los 100 años, a la peste y a 2 ocupaciones mundiales, fue una vez abandonada por sus habitantes casi sin luchar. Mostraremos cómo los ingenieros romanos construyeron Lutecia desde cero, pero no pudieron protegerla de varias tribus germánicas. Veremos cómo se edificó Notre Dame y cómo la noche de San Bartolomé tiñó sus alrededores de sangre. Caminaremos por los bulevares, diseñados no solo para la belleza, sino también para que los cañones pudieran disparar contra los ciudadanos sublevados. La pregunta principal es, ¿por qué cada vez que París fue consumida por el fuego, resurgió aún más grandiosa? Para el 3er siglo de nuestra era, el orden establecido por Roma comienza a desmoronarse. Las fronteras del imperio crujen bajo la presión de las tribus germánicas. Galia ya no es segura. La próspera Lutecia, en la orilla izquierda, se convierte en un blanco vulnerable para los saqueos. Sus habitantes hacen lo único que pueden. Abandonan sus casas de piedra, el foro y el anfiteatro y se retiran. Retroceden al lugar donde todo comenzó, la fortificada isla de la Cité. Todo el proyecto romano se reduce al tamaño de su origen celta. Las murallas de piedra en la orilla izquierda quedan vacías. Toda la civilización se concentra nuevamente en un fragmento de tierra protegido solo por agua y desesperación. El poder romano desapareció y en la isla de la Cité, a la sombra de templos abandonados, nace una nueva era, de miedo y fe al mismo tiempo. En el año 451 antes de nuestra era, llegó a la ciudad una noticia que heló la sangre. Avanzaba Atila. Las hordas de los hunos se dirigían hacia el oeste, quemando todo a su paso. El pánico se apoderó de los habitantes, quienes reunían sus pertenencias, preparándose para huir. Pero entre gritos y llantos, se escuchó una voz serena. Era una joven llamada Genoveva. Ella no llamaba a las armas. Convencía a sus conciudadanos de quedarse y rezar. Su fe resultó más fuerte que el temor generalizado. Y ocurrió algo inexplicable. El ejército de Atila cambió de rumbo y evitó la ciudad. Así,
Genoveva se convirtió en la santa patrona de París. Medio siglo después, en el año 508, el rey de los francos, Clodoveo I, estableció la ciudad como su capital y oficialmente adoptó su nombre actual. La nueva amenaza no viene por tierra, sino por el agua. A partir del año 845, por el Sena navegan largas embarcaciones con cabezas de dragón en la proa. Son los vikingos. Sus incursiones se convierten en una pesadilla anual. Los normandos no buscan conquistar la ciudad. Su objetivo es su riqueza. Exigen rescate. En una ocasión, un agotado París paga un precio enorme por la paz, 7.000 libras de plata. Pero también hay momentos de valentía desesperada. Durante el sitio del año 885, varios cientos de defensores mantienen durante meses los puentes fortificados frente a miles de atacantes, impidiendo que lleguen al corazón de la isla. La amenaza de los vikingos se retira, pero su memoria permanece. La respuesta a la fuerza física se convierte en la fuerza del espíritu, encarnada en piedra. En el año 1163, se coloca la primera piedra en los cimientos de la Catedral de Notre Dame. Su construcción durará casi 2 siglos. No es solo una iglesia, es una declaración. Generaciones de canteros y carpinteros levantarán sus arcos góticos y contrafuertes, sin esperar ver su obra terminada. No es una respuesta a una amenaza pasajera, sino un desafío a la eternidad. Al mismo tiempo, el rey Felipe II, que gobernó desde 1180 hasta 1223, enfrenta problemas más terrenales. Ordena pavimentar las calles sucias e intransitables, transformándolas de zanjas malolientes en caminos, y en el límite occidental de la ciudad construye el Louvre. No un palacio, sino una fortaleza austera con muros gruesos y un foso profundo, con un único objetivo: proteger el tesoro real. A comienzos del 1200, la ciudad se convierte no solo en el centro político, sino también en el intelectual de Europa. En la orilla izquierda del río Sena nace la Universidad de París, una de las primeras en el continente. El barrio que la rodea se llena de miles de estudiantes de todo el mundo cristiano. El aire vibra con debates en latín, la lengua común de la ciencia y la teología. Por eso, este barrio recibe su nombre, el barrio latino. El conocimiento atrae a las personas como un imán. Para el año 1300, la población de París alcanza los 200.000 habitantes, convirtiéndolo en una de las ciudades más grandes de Europa. Su riqueza y densidad demográfica son su mayor fortaleza y también su mayor vulnerabilidad. La prosperidad que convirtió a París en la ciudad más poblada del mundo cristiano resultó ser frágil. El siglo XIV no trajo nuevas catedrales, sino calamidades. Primero, en la década de 1310, Europa fue azotada por una hambruna. Luego, en 1337, comenzó la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia. Pero lo peor estaba por venir. En 1348, la peste negra llegó a la ciudad. Se llevó la vida de entre 1/3 y la mitad de toda la población. Las calles, que hasta hace poco resonaban con voces, quedaron silenciosas. El único sonido era el chirriar de las ruedas de un carro que recogía a los muertos. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados, y el olor dulzón de la descomposición permaneció sobre la ciudad durante años. Los problemas no solo venían de fuera. En 1420, París fue tomada por los ingleses y sus aliados. La ocupación duró 16 años. En las torres ondeaban banderas extranjeras, pero el deshonor impuesto por los invasores convivía con la desesperación dirigida hacia los propios. El país se desgarraba en pedazos. En 1358 estalló la rebelión campesina, conocida como la Jacquerie, y en 1382 los propios parisinos, llevados al límite por los altos impuestos, levantaron la revuelta de los maillotins.
armándose con martillos de guerra directamente del arsenal del ayuntamiento. Cuando parecía que no había esperanza, apareció una joven campesina de 17 años de la aldea de Domremy. En 1429, Juana de Arco tomó el mando del ejército francés, afirmando que Dios la había enviado. Su fe y carisma inspiraron a los soldados y cambiaron el curso de la guerra. Ese mismo otoño, condujo a las tropas en un asalto a París. Sin embargo, el intento de liberar la capital fracasó. Juana fue herida en las puertas de Saint-Honoré y el ejército se retiró. Su misión en París terminó en fracaso, pero la llama que ella encendió ya no podía apagarse. El destino de Juana fue trágico. 2 años después, en 1431, fue quemada en la hoguera a los 19 años. Pero su sacrificio no fue en vano. París fue finalmente liberado en 1436. La ciudad estaba libre, pero devastada. Los muros resistieron, pero cada segundo hogar estaba vacío. Después de la devastación causada por la Guerra de los 100 Años y la peste, llega un nuevo siglo a París, trayendo consigo el aliento del Renacimiento italiano. El rey Francisco I, al regresar de sus campañas, decide que su capital debe brillar. Invita a Leonardo da Vinci a la corte y da inicio a una gran remodelación. La sombría fortaleza medieval del Louvre, con sus gruesos muros y aspilleras, es demolida. En su lugar, los canteros levantan un elegante palacio con grandes ventanas, columnas refinadas y frisos escultóricos. En los salones resuena la oud, y los cortesanos discuten sonetos y estatuas clásicas. Parece que la era de la fuerza bruta ha dado paso al arte y a la razón. Pero bajo el brillo dorado del nuevo siglo se gestaba otra fuerza, el odio religioso. El 24 de agosto del año 1572, los sonidos de laúd dieron paso al repique de la campana de alarma. Comenzó la noche de San Bartolomé. Las calles alrededor del nuevo palacio se convirtieron en un campo de batalla. Multitudes católicas, incitadas por la nobleza, sacaban a los protestantes hugonotes de sus casas y los asesinaban en plena calle. El grito de un vecino herido, el golpe del hacha en la puerta, el olor a sangre y pólvora se mezclaban en el aire. La elegante ciudad de las artes se sumergió durante varios días en un terror primitivo. En esos días, solo en París murieron miles de personas, y en toda Francia, la ola de violencia se cobró hasta 70.000 vidas. El Sena, eterna fuente de vida para la ciudad, se convirtió en su tumba. Los cuerpos eran arrojados desde los puentes. El río, que siempre había traído vida, ahora arrastraba lentamente hacia el sur los cadáveres hinchados de hombres, mujeres y niños, volviendo sus aguas turbias y rojas. Décadas de guerras religiosas agotaron al país hasta el límite. Por fin, sube al trono un rey cansado de tanta sangre. Enrique IV, que en su juventud fue protestante, comprende que no podrá tomar la católica París por la fuerza. Para detener la masacre y unir a Francia, decide convertirse al catolicismo. Su famosa frase, «París bien vale una misa», no es cinismo, sino el precio pagado por la paz. Y esa paz empieza a materializarla en piedra. Enrique IV construye el puente nuevo, el Pont Neuf. Es el primer puente en París sin casas, ancho y abierto, concebido para la gente y no solo para la defensa. Une la ciudad dividida y se convierte en el símbolo de una nueva era pragmática, nacida de las cenizas y la sangre. Después de la paz establecida por Enrique IV, comienza la era del poder absoluto. París se convierte en el escenario para mostrar el poder real. Luis XIV, el Rey Sol, construye la majestuosa Casa de los Inválidos, con su resplandeciente cúpula dorada, un refugio para los veteranos de incontables guerras. Traza amplias avenidas rectas, como si un reglón midiera el caos de las calles medievales. El poder incluso penetra en el lenguaje. En 1635, el cardenal Richelieu funda la Academia Francesa
para regular y estandarizar el habla de la nación. Pero en 1682, el rey que levantó esta fachada brillante se vuelve de espaldas a la ciudad. Sin confiar en los parisinos propensos a la rebelión, Luis XIV traslada toda la corte real a Versalles, dejando a la capital a su suerte. El rey se fue, pero la ciudad no murió. Al contrario, en el vacío de poder encontró su propio aliento. En el siglo XVIII, París se convierte en la capital de la Ilustración. En elegantes salones, entre el humo de las velas y el aroma del polvo de maquillaje, y en bulliciosas cafeterías, donde suenan las tazas y se huele el café tostado, nace un mundo nuevo. Los filósofos Voltaire, Rousseau y Diderot debaten ideas que pronto sacudirán los cimientos de los tronos en toda Europa. Derechos humanos, libertad y razón. El poder del rey está en Versalles, pero el poder de las ideas ahora pertenece por completo a París. Sin embargo, detrás del brillo de los salones se oculta otra realidad. La población de la ciudad superó los 600.000 habitantes. En callejones estrechos y oscuros, los pobres viven en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. La carreta de un aristócrata salpica de barro a una vendedora que ofrece verduras directamente desde el suelo. Pero la señal más terrible del colapso es el olor. Para 1780, los cementerios en el centro de la ciudad, como el Cementerio de los Inocentes, estaban tan llenos que la tierra se elevó 2 metros por encima del nivel de las calles. En los días calurosos, un olor dulce y nauseabundo a descomposición se extiende por los barrios cercanos, penetra en las casas y se mezcla con el aroma de la comida en las cocinas. París literalmente se asfixia con sus muertos. La solución a este problema resulta tan radical como sombría. Las autoridades inician una operación para limpiar los cementerios. Pero, ¿qué hacer con los restos de millones de personas? La respuesta se encuentra bajo tierra. Por las noches, para no alarmar a los habitantes, carretas chirriantes cubiertas con tela negra transportan huesos y cráneos hacia antiguas canteras, las mismas de donde durante siglos se extrajo piedra para construir la ciudad. Así, nacen las catacumbas. Los trabajadores no solo amontonan los huesos, crean un necrópolis subterráneo, túneles interminables, cuyas paredes están cuidadosamente revestidas con fémures y cráneos de 6 millones de antiguos parisinos. El horror se convierte en orden, la descomposición en arquitectura. Mientras en la superficie resuenan las ideas sobre la libertad humana, bajo los pies de los pensadores yace silencioso el mayor recordatorio del mundo sobre la igualdad de todos ante la muerte. Las ideas sobre la libertad, nacidas en el silencio de los salones, estallan en las calles con un estruendoso rugido. El 14 de julio de 1789, una multitud que huele a sudor y pólvora marcha hacia el asalto de la Bastilla. Esta oscura fortaleza real es el símbolo de todo lo que los parisinos detestan. Golpe tras golpe, piedra tras piedra, la derriban, dando inicio a la Revolución Francesa. La furia se convierte en un silencio ominoso en la Plaza de la Concordia. Allí, en medio de miles de espectadores mudos, se alza un nuevo instrumento de justicia, la guillotina. En enero de 1793, el rey Luis XVI sube al cadalso y 9 meses después, su esposa, la reina María Antonieta. La cuchilla que decapitó la monarquía no se detiene. Comienza la era del terror bajo la dirección de Maximilien Robespierre. La guillotina funciona sin descanso, condenando a muerte a decenas de miles de personas, nobles, sacerdotes y pronto también a esos revolucionarios que no resultaron lo suficientemente radicales. Las calles están empapadas de sangre y la denuncia se convierte en el principal deber civil. Pero la revolución, como una bestia enloquecida, devora incluso a sus propios creadores. En 1794, el propio Robespierre, el incorruptible, es arrastrado al mismo patíbulo. El terror terminó no con la victoria de sus ideales,
sino con un cansancio colectivo frente a la muerte. De este sangriento caos, nace un orden personificado en un solo hombre. En 1799, el poder lo toma el general Napoleón Bonaparte. Decide transformar el agotado París en la capital de su nuevo imperio, un nuevo Roma. En 1806, ordena levantar el Arco del Triunfo para perpetuar la gloria de sus ejércitos. Los canteros comienzan a construir gigantescos pilares. Napoleón traza la recta y precisa calle Rivoli y reforma todo el sistema jurídico con un código que aún lleva su nombre. El Louvre, antes un palacio real, lo convierte en un museo público y llena sus salas con obras maestras traídas de Italia, Egipto y Alemania, conquistadas por sus tropas. El majestuoso Arco de Triunfo aún no está terminado. Sus bóvedas permanecen vacías, esperando a los ejércitos victoriosos. Pero en lugar de ellos, en 1814, tras las aplastantes derrotas de Napoleón, bajo esas mismas bóvedas, sin terminar, desfilan otras columnas. Por los Campos Elíseos marchan las tropas rusas, prusianas y austríacas. El imperio ha caído. En las calles, destinadas a los desfiles, vuelve a estar el empedrado común, el material perfecto para quienes decidan pelear de nuevo. Después de la caída del imperio y la humillante ocupación, París en el siglo XIX se convierte en una ciudad de rebeliones constantes. Las piedras de adoquín, que antes servían para los desfiles, vuelven a usarse como armas. En los estrechos callejones medievales surge una forma especial de protesta. No es simplemente una revuelta, sino una creación colectiva. Al sonar la alarma, sacan todo de las casas: cómodas de roble, camas, pianos. Los hombres usan palancas para arrancar las pesadas piedras del pavimento. En cuestión de horas, la calle se transforma en una fortaleza hecha de la calidez del hogar y la piedra urbana. Así se desarrollan las revoluciones de 1830 y 1848. Esta rebeldía de la ciudad es insoportable para el nuevo gobierno. En 1853, el emperador Napoleón III contrata al barón Haussmann para llevar a cabo la transformación más radical en la historia de París. El objetivo oficial es la modernización. Los antiguos barrios, oscuros y superpoblados, son demolidos por completo para darle a la ciudad luz, aire y un nuevo sistema de alcantarillado. Pero hay un segundo propósito, no declarado. En el lugar de esos laberintos derribados, Haussmann traza amplios y rectos bulevares. Estas avenidas no solo son hermosas, sino que también funcionan como corredores ideales para el fuego de artillería y el rápido despliegue de tropas. Casi es imposible bloquearlas con barricadas. Así nace el París elegante que conocemos hoy, diseñado no solo para paseos, sino también para la represión. Parecía que la nueva geometría de la ciudad había puesto fin para siempre a las revueltas, pero en 1871, tras la aplastante derrota en la guerra contra Prusia, estalla en París la última gran insurrección. En marzo, los habitantes crean la Comuna de París, un gobierno revolucionario que solo duró 2 meses. En respuesta, el Ejército Nacional avanza para tomar la capital. Comienza la Semana Sangrienta. En mayo de 1871, las tropas gubernamentales ingresan a la ciudad. Los amplios bulevares diseñados por Haussmann cumplen a la perfección su función. La artillería derriba las barricadas comuneras desde grandes distancias. En 7 días de combates y ejecuciones masivas, en las calles, junto a los muros de los cementerios, mueren entre 10 y 20.000 personas. Así terminó la era de las barricadas parisinas. Después de la sangrienta batalla en sus propios bulevares, París sana sus heridas y entra en un período de optimismo sin precedentes. Comienza la edad de oro cultural conocida como la Belle Époque. En el aire se percibe el olor a carbón, a perfumes y a la fe en el progreso. Esa fe se convierte en metal. En 1889, con motivo de la Exposición Universal, un esqueleto de hierro pudelado empieza a elevarse hacia el cielo sobre la ciudad. Los obreros
equilibrándose a gran altura, unen miles de vigas con el ensordecedor ruido de los remaches. Al principio, los parisinos odian esa construcción, llamándola la criatura metálica, y en 1900 la ciudad se sumerge bajo tierra. Se inaugura el Metro de París, el nuevo sistema circulatorio de la capital. En la superficie aparecen sus famosas entradas de estilo Art Nouveau, delicadas, semejantes a extrañas plantas hechas de hierro fundido y vidrio. Esta celebración de la vida se ve interrumpida por el estruendo de los cañones. En 1914, las tropas alemanas se acercan tanto a la capital que la artillería se escucha dentro de la ciudad. Para enviar refuerzos urgentes al frente, se requisaron todos los taxis de París. Una columna de 600 autos que transportaban soldados para la primera batalla del Marne pasó a la historia como los taxis del Marne. La guerra termina y la ciudad se lanza con renovada energía a la vida. Los años 20, conocidos como los años locos, convierten a París en la capital cultural del mundo. A sus cafés llegan escritores de la generación perdida, como Hemingway y Fitzgerald. Al mismo tiempo, Coco Chanel da una revolución en la moda. En su salón, las mujeres dejan atrás los corsés asfixiantes y prueban por primera vez el pequeño vestido negro. El aire se llena con el aroma de su nuevo perfume, Chanel número 5. La libertad, perfumada y fresca, se ve reemplazada por el olor a grasa de armas. El 14 de junio de 1940, soldados alemanes marchan por las calles de París. La ciudad es declarada ciudad abierta para evitar su destrucción, pero esa protección se paga con humillación. Comienza el periodo más oscuro de su historia. En julio de 1942, la policía francesa, bajo órdenes de los ocupantes, realiza una redada en el velódromo de invierno. Más de 13.000 judíos parisinos, hombres, mujeres y niños, son arrestados y llevados al velódromo. La mayoría no regresará de los campos de concentración. Pero en agosto de 1944, cuando los aliados ya se acercaban, estalló un levantamiento en la ciudad. En las calles, como en tiempos pasados, volvieron a aparecer barricadas. En ese momento, el comandante alemán Dietrich von Choltitz recibió una orden directa de Hitler: convertir París en un campo de ruinas, volar los puentes, incendiar el Louvre y Notre Dame. En su habitación del Hotel Meurice, el general tomó una decisión que cambiaría la historia. No acató la orden. El 25 de agosto de 1944, París fue liberado. Por primera vez en 4 años, el repicar de todas las campanas de las iglesias resonó por la ciudad. El general Charles de Gaulle desfiló triunfante por los Campos Elíseos entre una multitud jubilosamente emocionada. La ciudad fue salvada. Sus piedras y puentes permanecieron intactos, pero en la multitud festiva había espacios vacíos donde deberían haber estado 13.000 de sus vecinos. El patio del Louvre hoy es un espacio de luz y vidrio, pero si se desciende bajo tierra, justo bajo la brillante pirámide construida en 1989, el tiempo retrocede 8 siglos. Allí, en la fresca quietud, descansan los masivos y rústicos cimientos de la fortaleza medieval que derribó Francisco I. 2 mundos, separados por siglos, conviven en un mismo lugar, uno sobre el otro. Así está organizado todo el París moderno. Bajo la plaza, frente a Notre Dame, están los restos de la Lutecia romana, y muy por debajo de las calles, en antiguas canteras, yacen los huesos de 6 millones de parisinos que pasaron de ser una medida sanitaria del siglo XVIII a convertirse en una atracción turística. Después de la liberación, la ciudad buscaba un nuevo sentido entre el humo de los cigarrillos y las discusiones sobre la libertad. En un café de Saint-Germain-des-Prés, los filósofos Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir se convirtieron en las voces del existencialismo, intentando comprender el mundo tras la catástrofe. Pero la ciudad también cambiaba físicamente.
En las décadas de los 50 y 60, para la creciente población alrededor de la capital, surgieron suburbios altos llamados banlieues, rodeados por la carretera de circunvalación conocida como el Périphérique. Esta solución ofreció vivienda nueva a millones de personas, pero al mismo tiempo sembró una bomba de tiempo: la futura división entre el centro rico y las periferias pobres. Esta fractura estalló en mayo de 1968. París quedó paralizado. Las protestas estudiantiles en el barrio latino se convirtieron en una huelga general, y las piedras volvieron a volar desde las calles empedradas de los Haussmanns hacia la policía. La ciudad desafió una vez más al poder, pero no solo en las barricadas. En 1977 se inauguró el Centro Pompidou, un edificio radical, vuelto del revés, con las instalaciones a la vista, que conmocionó a los tradicionalistas. Y en los años 80, el presidente François Mitterrand lanzó los grandes proyectos, regalándole a la ciudad no solo la pirámide del Louvre, sino también la Ópera de la Bastilla y el futurista Arco Grande de la Défense. El ciclo de conmociones no terminó. En el 2005 estallaron disturbios masivos en los suburbios, y en el 2015 la ciudad se convirtió en blanco de terroristas. Primero el ataque a la redacción de Charlie Hebdo en enero, que cobró 12 vidas, luego ataques coordinados en noviembre, que dejaron 130 muertos. Pero la prueba más visible llegó en abril del 2019. Millones de personas en todo el mundo vieron en vivo cómo las llamas consumían la Catedral de Notre Dame. El desplome de la aguja parecía una pérdida irreparable y definitiva. Sin embargo, el incendio fue otra herida más, simplemente la más reciente, en la larga historia de daños y renacimientos. Hoy, la catedral permanece rodeada de andamios, y la promesa de restaurarla se ha convertido en una metáfora de la resistencia misma de París. La realización de los Juegos Olímpicos de Verano del 2024 vuelve a poner a París en el escenario mundial, demostrando su capacidad eterna para renovarse. Todas esas piedras, puentes y catedrales que han sobrevivido siglos existen hoy en gran parte gracias a una decisión tomada en una habitación de hotel en 1944. La decisión de un general de no acatar una orden. Este hecho acorta la distancia entre el pasado y el presente a una sola elección humana. París no es un museo congelado en piedra, es una ciudad viva que recuerda todo, pero que nunca deja de reconstruirse a sí misma. Su historia continúa,